La Comunitat Valenciana cuenta, desde el 24 de septiembre, con una nueva norma que reconoce y amplía los beneficios de las familias monoparentales. ¿Pero qué es una familia monoparental? Las familias formadas por una única persona progenitora, madre o padre y sus hijas e hijos. También las formadas por una persona viuda y las hijas e hijos que haya tenido con la pareja que falleció. Las familias formadas por una persona y a quienes tengan situación de acogida al menos un año. Las familias formadas por una persona que tenga la consideración de acogida de urgencia diagnóstico. Las mujeres y sus hijas e hijos cuando han sido víctimas de violencia de género. Algunos casos específicos que también se consideran familias monoparentales cuando se produce una situación de vulnerabilidad económica son: una persona y sus hijas e hijos cuando tenga la guarda y custodia exclusiva. Una persona y sus hijas e hijos cuando su pareja está hospitalizada o en prisión por más de un año. Una persona y sus hijos e hijas cuando su pareja tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. Si estás en alguno de estos casos, tienes hijas o hijos menores de 26 años o tienen una discapacidad como mínimo del 33% y has vivido el último año en la Comunitat Valenciana, puedes acceder al título de familia monoparental y beneficiarte de deducciones en matrículas universitarias y de formación profesional, puntos para la elección de centro educativo y becas de comedor, ser un colectivo prioritario en las ayudas al alquiler, deducciones en el tramo autonómico del IRPF, o descuentos en espacios culturales y en transportes como Metro Valencia y el tram, entre otros. ¿Cómo solicitarlo? A través de una solicitud electrónica en sede.gva.es. O puedes conseguir el impreso, rellenarlo y presentarlo en las oficinas PROP o las direcciones territoriales de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Para más información, entra en www.inclusio.gva.es. Generalitat Valenciana. Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.